Y ante estas circunstancias de guerra sucia, de una serie de narrativas que se vienen incubando en la oposición, nos da todavía más alegría tener en este estudio a Epigmenio Ibarra, que nos ayudes a entender qué es lo que está pasando. Estimado Epigmenio, ha dicho la presidenta Claudia Sheinbaum, tenemos a una oposición carroñera ante el caso Teuchitlán. ¿Qué te parece? Yo creo que es carroñera, cínica y mentirosa. Y voy por el orden de infamia, porque lo principal es colgarse del dolor de las víctimas y desconocer un hecho que para la mayoría de la población es conocido. Sobre eso escribo hoy en Milenio. La desaparición forzada fue convertida en política de Estado por el régimen autoritario y corrupto que gobernó este país. Y ese régimen autoritario y corrupto es el que incubó al crimen organizado, que calcó el modus operandi. Hago una reflexión adicional, porque resulta que los norteamericanos, esto viene en los manuales de contrainsurgencia de la CIA. La desaparición forzada es una recomendación que parte de un principio, similar a lo que hizo el ejército de los Estados Unidos en Vietnam. Tomaron una decisión que pudiera parecer contradictoria. Bajaron el calibre de sus fusiles. ¿Por qué? Porque decidieron que afectaba más al enemigo herir que matar. ¿Por qué? Porque cuando hieres a un combatiente, 5 más o 6 más se ven obligados a desmovilizarse para rescatarlo, trasladarlo y atenderlo. Y además obligas a que se produzca toda una cadena de atención al combatiente. Entonces, herir combatientes es una manera de hacer más daño al enemigo. De manera similar, cuando matas a un opositor, tienes un alto costo político. Puede ser muy fácilmente exhibido, pero cuando lo desapareces, produces una angustia y una incertidumbre que quebranta a las familias y desgasta a los movimientos sociales. Entonces, la desaparición es un instrumento represivo formidable, la desaparición forzada. Tiene mayores efectos incluso que las masacres. Porque crea esta atmósfera de dolor, incertidumbre y angustia. Para el gobierno de Enrique Peña Nieto, un caso de desaparición forzada significó prácticamente el fin de su sexenio, ¿no? Ayotzinapa. Y en el imaginario colectivo, justo la inacción, ¿no? La poca transparencia y la construcción de la verdad histórica hicieron que Ayotzinapa se ligara a esta frase de fue el Estado. Lo que la presidenta Claudia Sheinbaum, la forma en que ha conducido el tema de Teuchitlán, ha marcado la diferencia del actuar de este gobierno frente a Ayotzinapa. Primero, no se inventó nada. Fíjate que en Ayotzinapa, hay dos crímenes que se producen en dos momentos distintos. Uno, el de los perpetradores, que son fuerzas combinadas, sicariato, policías municipales, policías estatales, policías federales y algunos militares que están en prisión, por cierto. Pero hay otro crimen, que es un crimen de Estado, la desaparición de la verdad. El enorme problema de Ayotzinapa es que la combinación de ambos crímenes resultó extraordinariamente eficiente. Fue el crimen perfecto. Se sabe que fueron asesinados, no se sabe dónde fueron sepultados. Yo estuve en muchas fosas clandestinas y en una de ellas, un teniente del ejército metido en el lodo hasta acá y en una zona muy caliente,
respondió a uno de los padres que lo increpaba y le dijo, mire, compañero, nosotros no desaparecimos a sus hijos, nosotros los estamos buscando. No hay buenas noticias que dar en el caso Ayotzinapa. La única noticia que se puede dar es aquí están los restos. En general, en el caso de la desaparición masiva, si no se actúa en las primeras 48 horas, la noticia siempre es fatal. Ahora, otra de las grandes diferencias es que en el caso de Teuchitlán ha habido una efervescencia mediática, sobre todo del conservadurismo. Han anticipado conclusiones, no se esperaron a la investigación. Los mismos que alentaron la versión de la verdad histórica de Murillo Karam, los mismos que le lavaron la cara al régimen de Peña Nieto, hoy están anticipando conclusiones sobre el caso de Teuchitlán. ¿Qué te parece esto? Porque además, por ejemplo, hoy dice la senadora del PAN, Lili Telles, que la 4T tiene campos de exterminio. Fíjate nada más, primero, saber si eso es un campo de exterminio. Hay ya datos. Hoy Milenio publica la entrevista con uno de los que estuvieron en ese campo de entrenamiento. Y da un dato muy revelador. Dice que al llegar les cambiaban el calzado por botas tácticas. Es natural. Entonces, primero no hay certeza de que todos esos pares de zapatos sean de personas sacrificadas en ese lugar, ejecutadas. Entonces, lo del campo de exterminio está por verse. Segundo, la oposición y los comentócratas están recurriendo a los nazis porque están tratando de ligar a Auschwitz con esto. No saben historia. ¿Por qué los nazis conservaban las pilas de zapatos, de maletas, de abrigos? Porque no tenían interés en negar el genocidio. El genocidio era un crimen ultra conocido por toda la población alemana. Era un crimen masivo, industrial. 1. 2. Los zapatos, los abrigos, las joyas, las maletas eran negocio para los nazis. Encontrar los pares de zapatos, cuando en la práctica el modus operandi es no dejar huellas. ¿Por qué no se ha encontrado nada de Ayotzinapa más que fragmentos óseos? Claro. Y aquí rápidamente, Epigmenio, ¿qué significado tiene el statement que da la presidenta de no se crearán verdades oscuras? Pues porque se dice, vamos a esperar, igual que con Trump. No se anticipa, no se adelanta y dice, vamos a esperar el informe del fiscal. 1. 2, vamos a esperar la visita al área. Vamos a indagar sobre las omisiones de la autoridad local y la posible colusión entre autoridades locales y criminales. Y segundo, las cadenas de custodia. ¿Cómo se lanzan Loret, todos estos, Lili Telles, a hablar de un campo de exterminio? ¿Dónde está la evidencia? Y en tribuna pone un par de tenis. Total insensibilidad. Se volvió todo muy escenográfico. Muy escenográfico. Bueno, Loret anticipaba en una de sus columnas que ya el fiscal iba a negar lo del campo de exterminio y que se iban a echar encima a los colectivos de búsqueda. O sea, ellos desde la oposición están buscando amarrar navajas también con estos grupos colectivos. ¿Qué te parece? Porque, mira, ellos han hecho una cosa. Primero, la infamia, la mentira y el cinismo. Sí. Epigmenio, tenemos que hacer un corte. Permítanos tantito, Sí. 3 minutitos y Regresamos. continuamos hablando. Vamos a hacer una pausa. Estamos conversando con el gran Epigmenio Ibarra y hay diferencias notables, cualitativas, de un régimen autoritario priista que desaparecía a grupos sociales. Está el caso de Aguas Blancas. Mataron a campesinos y trataron de esconder todo eso. Ahora tenemos a un Estado que busca a los desaparecidos. Pero frente a eso, los comentócratas, los que se acomodaron muy bien en ese viejo régimen autoritario,
hoy están diciendo que están preocupados por los derechos humanos y señalan que supuestamente este es el nuevo Ayotzinapa, como si ya se hubiera empatado el marcador con lo de Teuchitlán. Eso quisieran, pero no tienen memoria, el pueblo sí. Ellos no tienen memoria. No se acuerdan que ellos hicieron el pacto de silencio con Calderón, que avalaron el robo de la presidencia, que avalaron la guerra y al hacer todas estas cosas facilitaron la matanza. No se acuerdan que ellos desaparecieron la verdad y son, por tanto, fíjate lo que les quiero decir, corresponsables del crimen de Ayotzinapa. Porque quien oculta la verdad obstruye la justicia. Y quien obstruye la justicia ayuda a los criminales. Lo que Peña Nieto y su equipo de alto nivel, en combinación con la comentocracia hizo, y los medios, con la verdad oficial, permitió que se borrara de la faz de la tierra todo rastro de los 43 normalistas. Ellos, los que están ahorita desgarrando las vestiduras, desgarrando sus vestiduras por la indignación, por el campo de exterminio, ellos no están con las víctimas, ellos son victimarios. Carlos Marín sigue firmando la verdad histórica de Murillo Karam. Él dice que sí es cierto. Igual que siguen defendiendo a García Luna. ¿Con qué cinismo hablan de narcopresidente o de narcopresidenta quienes apoyaron a Felipe Calderón y a Genaro García Luna? ¡Qué descaro! Entonces, no, estamos hablando de dos fenómenos. Esta es una operación de guerra sucia en las redes sociales y en los medios, y Ayotzinapa son dos crímenes combinados en los que son tan responsables los sicarios como los encubridores. Y frente a este legítimo derecho de madres y padres buscadores de exigir acciones a las autoridades, está el "ya me cansé" de Murillo Karam, ¿no? Y la diferencia de esta estrategia de la presidenta Claudia Sheinbaum para fortalecer la búsqueda de personas desaparecidas. Y recordemos una cosa, Vianney, la prisa por cerrar el caso, porque Peña Nieto se tenía que ir a China. Porque dijo, ya supérenlo. ¿Escuchamos a Claudia decir ya supérenlo? No, Claudia dijo, vamos a entrarle. Así como la prisa de Estado para borrar lo de la matanza estudiantil del 68 por los Juegos Olímpicos. Lo mismo. Aquí hay una ponderación severa, tan severa del caso, que se producen cambios constitucionales de inmediato. Y que se produce una información del fiscal y mañana una visita al rancho con los medios. Se abre ante los medios. Sí. Epigmenio, pues vamos a estar muy al tanto de este caso. Muchas gracias. Te vemos dentro de 8 Gracias. días. Nos Aprendemos vemos en mucho. 8 días. No, al contrario. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Vamos a